En este vídeo vamos a explicar de forma breve los contenidos del Imperio Carolingio al mismo tiempo que corregimos la actividad relativa al apartado 4, es decir, a este imperio. La aparición del Imperio Carolingio va asociado al reino franco. En primer lugar, este reino franco se encontraba había surgido asociado a la dinastía merovingia. Esta dinastía fue entrando en decadencia por una serie de reyes llamados holgazanes que delegaron su poder en otras figuras llamadas mayordomos del palacio. Sería algo parecido a un primer ministro en la actualidad o un presidente. Estos fueron cada vez cogiendo mayor poder hasta que uno de estos, Pipino el Breve, de la familia Pipinida o Carolingia, obtuvo el trono, derrocando al último merovingio. Se consolidó en esta posición, en este trono, gracias al apoyo del Papa, que se le otorgó a cambio de su apoyo frente a la amenaza de los llamados lombardos en Italia. Aquí podemos ver cómo desde el reino de los francos, que ya hemos visto al tratar los reinos germanos o germánicos, se había ido consolidando, había surgido a partir de la figura de Clodoveo y, como os digo, fue degenerando esta monarquía en los llamados reyes holgazanes. Sería Pipino el Breve un mayordomo de palacio, hijo de Carlos Martel, que debe de sonaros este nombre, ya que lo veremos posteriormente, al ser la figura que frenó el avance de los musulmanes ante el reino franco. Su sucesor, Pipino el Breve, logra acceder, como podéis ver en esta imagen, al trono. Su nombre se debía a su estatura, no llegando, según las crónicas, al 1,40 m. Y su hijo Carlomagno, tras la muerte de su hermano, lograría de nuevo reunificar todo el territorio de los francos, logrando expandirlo más allá. Carlomagno sería el rey carolingio que lograría el mayor esplendor, logrando conquistas que podemos ver que van hasta Italia, el noroeste de la península ibérica con la llamada Marca Ibérica y expandiéndose hasta el este de Europa, logrando ser coronado emperador en el año 800 y pudiendo verse en esta imagen cómo logra recuperar y unificar en un solo reino gran parte del antiguo Imperio Romano de Occidente. Aquí podéis ver los territorios que logró conquistar ampliando el reino franco que había heredado. El final de este imperio será resultado de la tradición de dividir el territorio o reino entre los diferentes hijos. Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, lo dividió, como podemos ver aquí, entre sus 3 hijos, que acordaron la división finalmente en el Tratado de Verdún entre Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario, que tendría el carácter de emperador. Esto continuaría produciéndose una degeneración del imperio progresivamente hasta poder considerar este por desaparecido. Todavía tenemos un epílogo que sería en la figura de Otón I, un descendiente lejano de Carlomagno, que logró volver a unificar un gran territorio en el centro de Europa y parte de Italia, conformando lo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. Finalmente, ¿cómo quedaría organizado políticamente ese imperio que creó Carlomagno? De la siguiente manera: el poder estaba en manos de este,
apoyado por una corte o funcionariado en la capital. Pero aparte, para dominar tan amplio territorio se verá necesitado del apoyo, como podemos ver en la siguiente imagen. Primero, el apoyo en la corte o palacio por una serie de cargos, pero para controlar tantos territorios necesitará el apoyo de condes y duques, aparte de marqueses, que dominarían estos diferentes territorios. Era entregada su gestión a figuras de la nobleza, pero que debían de someterse al emperador. El problema es que finalmente estos territorios acabarían teniendo un carácter hereditario y estos diferentes cargos los considerarían como de su propiedad. En su origen hemos de destacar que todavía no se daba esta situación, por ejemplo durante el periodo de Carlomagno, y este enviaba a estos territorios para controlarlos los enviados del señor Missi Dominici, que permitirían el control de estos territorios directamente por este emperador. Aunque progresivamente esta influencia iría perdiéndose y creciendo cada vez más la autonomía progresivamente de estos condes, duques y marqueses. Finalmente, la economía y la sociedad. La actividad económica se va a centrar en la agricultura y ganadería. ¿Por qué? Porque el comercio había sido totalmente debilitado. Uno de los aspectos más importantes sería debido al Islam, que había cerrado el comercio por el sur hasta Oriente. Por otro lado, nos encontramos que la sociedad se organiza desde el monarca en su punto más elevado de la pirámide feudal, debajo la nobleza, favorecida por territorios otorgados por el propio monarca, que los convierten en latifundistas. Por debajo nos encontramos con campesinos, que son la mayoría, un escaso número sería propietario y la mayoría van a ser adscritos a esos latifundios, así que estarían sometidos bajo esta influencia, trabajando para ellos. Por lo cual podemos ver una pirámide bastante clara, en el cual la mayoría de la población pertenece a ese campesinado. Aquí lo podemos ver, una parte creciente cada vez mayor de siervos que están adscritos a la tierra, frente a esos grandes propietarios que son la parte más reducida de la sociedad. Respecto a la economía será fundamentalmente agrícola, es decir, adscrita a la tierra. Finalmente, en la cultura se vive un gran renacimiento promovido desde el propio emperador Carlomagno, mostrando grandes manifestaciones. Como datos podemos ver la escritura carolingia que surge en este momento o grandes obras arquitectónicas. Espero que esto ayude a entender los aspectos fundamentales y a corregir vuestra actividad.